Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les voy a explicar el modelo keynesiano. Específicamente voy a hacer hincapié en la función de consumo. Entonces va a ser considerada la primera parte de este video y posteriormente subiré la segunda parte para explicarles el concepto del multiplicador. Sí, entonces empezamos explicando el enfoque del gasto. Es uno de los enfoques que se utilizan para calcular el Producto Interno Bruto. Si tú ves la fórmula para calcularlo o el enfoque del gasto, nos dice que para calcular el PIB tenemos que sumar los gastos de consumo, los gastos de inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones menos las importaciones. Bueno, este enfoque del gasto, pues lo que nos dice es que el Producto Interno Bruto es igual a la suma de todos los gastos que hay en una economía. Entonces existen 4 principales categorías de gastos. El más importante de ellos es el gasto de consumo personal, los gastos que hacen las familias en bienes de consumo, el gasto de inversión, que se refiere a los gastos de empresas y familias en nuevo capital, en plantas, equipo, inventario, nuevas estructuras residenciales, entre otros. El gasto del gobierno, que incluye el gasto del gobierno estatal, municipal y federal, y bueno, el gasto con el resto del mundo, que son, en este caso, el gasto, este elemento se llama exportaciones netas, es el resultado de restar las importaciones a las exportaciones. Entonces aquí están los 4 componentes más importantes del enfoque del gasto para calcular el Producto Interno Bruto. Vamos a hacer especial hincapié en la función de consumo, pero antes de pasar a ella, vamos a explicarles en qué consiste la primera categoría, que es la más importante del Producto Interno Bruto. Sí, entonces, por ejemplo, ¿a qué se refiere el gasto de consumo personal? El gasto de consumo personal se refiere a bienes duraderos, bienes no duraderos y servicios, que eso es los elementos que engloba esta categoría de gasto de consumo personal, que es la más importante del Producto Interno Bruto, pues aporta más del 70% al PIB. La inversión doméstica privada bruta, que es el gasto que hacen las empresas en inversión no residencial e inversión residencial. No voy a entrar tanto detalle en eso. El enfoque del gasto también incluye el gasto del gobierno, que ya les había comentado, incluye el gasto del gobierno estatal, federal y municipal, y el gasto con el resto del mundo, que se refiere a las exportaciones menos las importaciones. Entonces, bueno, yo quiero dedicar especial atención a la función de consumo y posteriormente a la función de ahorro, pero la más importante, que es la función de consumo, que se ve influenciada por muchos factores. Y para entender la función de consumo, bueno, primero es importante que ustedes tengan claro qué es el ingreso disponible. El ingreso disponible es el ingreso que se tiene menos los impuestos netos. Es decir, si nosotros queremos escribir una ecuación para determinar el ingreso disponible, lo tendríamos de esta manera. El ingreso disponible es igual al ingreso agregado menos los impuestos netos. Esta ecuación nos va a servir para entender y comprender mejor la función de consumo, ¿sí? Entonces, otra manera de entender cómo los ciudadanos y cómo un país distribuye el ingreso disponible con el que cuenta es esta manera. El ingreso disponible nosotros lo dedicamos a 2 cosas: o lo consumimos o lo ahorramos. Entonces, por ejemplo, si una familia tiene de ingreso disponible 100 pesos, puede ser que dedique el 80 pesos al consumo y 20 pesos a ahorrarlos, de tal manera que la suma del gasto de consumo más el gasto de ahorro, por llamarlo de alguna manera, nos da el ingreso disponible. Entonces, esta es otra manera de describir el ingreso disponible como consumo más ahorro. Vamos a recordar que el ingreso disponible nosotros lo calculamos ingreso menos impuestos netos. Entonces, les decía hace rato que íbamos a trabajar específicamente la función de consumo. La función de consumo es la relación que existe entre el gasto de consumo y el ingreso disponible de las familias, suponiendo que el resto de los factores permanecen sin cambio. Más adelante, si hay oportunidad, revisaremos la función de ahorro, ¿verdad? Y empezamos con este ejemplo pequeño. Si tú puedes ver la pantalla, bueno, esta función de consumo tenemos los diferentes puntos A, B, C, D, E y F, el ingreso disponible, 2, 4, 6, 8, 10,
Y de esto podemos decir que cuando el ingreso disponible es 0, el gasto de consumo planeado fue 1.5. Y entonces el ahorro planeado es menos 1.5. ¿Cómo puede ser que el ahorro sea negativo? Porque seguramente esta persona, esta familia, este país estuvo pidiendo prestado, ¿sí? Entonces por eso es considerado como un desahorro. Pero otra pregunta es, ¿cómo es posible que si tiene 0 de ingreso disponible, entonces se haya gastado 1.5? ¿Sí? Si no tiene ingresos, ¿cómo se los gastó? Bueno, los pidió prestados. Si te das cuenta, por eso los primeros 3 puntos en el punto A, B y C, en realidad hay un desahorro. En lugar de haber un ahorro, hay un desahorro. En el punto D no hay ahorro ni desahorro. El ingreso es igual al consumo, pero a partir del punto E y el punto F sí tenemos señales de ahorro. En el punto E, cuando el ingreso disponible es 8, el gasto de consumo planeado es 7.5 y entonces por ende nos queda 0.5 de ahorro y nos queda 1 cuando el ingreso disponible es 10. Entonces lo que vamos a hacer es graficar nuestra función de consumo para ver qué tipo de relación existe entre el ingreso de consumo, el ingreso disponible, y el gasto de consumo de las familias. Gráficamente lo podemos ver de esta manera. Si tú ves en el eje de las X tenemos el ingreso disponible, siempre ponemos el ingreso disponible en el eje de las X, y en el eje de las Y tenemos el gasto de consumo. Siempre se acostumbra a poner la línea de 45 grados porque un poco más adelante nos sirve, pero si tú pones atención en los diferentes puntos A, B, C, D, E y F, que son los que teníamos en nuestra tablita anterior, decía que cuando el ingreso disponible era 0, se gastaban 1.5, ¿sí? Puedes tú regresar a ver la tablita. Cuando el ingreso disponible es 0, se gasta 1.5. Cuando el ingreso disponible es 2, el gasto de consumo es 3. Estos son los puntos que están en esta gráfica. Tú los puedes ir haciendo de uno por uno, ¿sí? Cuando unimos todos estos puntos, entonces tenemos la función de consumo, que es la línea anaranjada, ¿sí? Si te das cuenta también, en esta sección de aquí hay un desahorro y a partir del punto D hasta el punto F ya podemos ver señales de ahorro, ¿sí? En el punto D el ingreso es igual al gasto de consumo, no tenemos ahorro, y a partir del punto D en adelante sí empezamos a tener ahorro. Ahora la función de consumo la podemos representar en forma de ecuación. Tú puedes ver en la parte de arriba la ecuación de la función de consumo. La función de consumo es igual a A más B por YD, donde A es el consumo autónomo. El consumo autónomo en este caso es 1.5. Si tú ves, acá está la letra A. El consumo autónomo es aquel consumo que se consume, valga la redundancia, cuando el ingreso disponible es igual a 0. Es decir, si no tenemos ingreso disponible, como quiera gastamos en bienes y servicios. Bueno, ese consumo que gastamos, que tenemos cuando nuestro ingreso disponible es igual a 0, se conoce como consumo autónomo, que está representado en la ecuación con la letra A. La YD, ya lo habíamos platicado, es el ingreso disponible que calculamos como se ve en la siguiente fórmula, Y menos T, que es el ingreso menos los impuestos netos. Entonces solamente lo estamos sustituyendo en la ecuación. Y la letra B representa la pendiente de la función de consumo, ¿sí? La pendiente de la función de consumo, también conocida como propensión marginal a consumir. Entonces ahorita vamos a ver específicamente cómo calcular la pendiente de la función de consumo. Entonces, bueno, aquí nada más haciendo hincapié, la letra A representa el gasto de consumo autónomo, la letra B representa la pendiente de la función de consumo, que es una pendiente positiva, obviamente, es una relación positiva entre el ingreso y el gasto de consumo. Si te das cuenta, a mayor ingreso disponible, ¿qué sucede con el gasto de consumo? A mayor ingreso disponible, mayor consumo. Y el ingreso disponible, que es igual al ingreso menos los impuestos netos, que es lo mismo que tenemos acá en nuestra función de consumo, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos representar nuestra tablita, que es lo que ya hicimos hace un momento, que tenemos aquí el ingreso disponible, el consumo y el ahorro planeado, pues solamente vamos uniendo los puntos. 0 con 1.5, que es este punto que está acá, 2 con 3, 4 con 4.5, y los vamos uniendo, y entonces nuestra función de consumo a manera de ecuación nos queda de esta manera, donde C es la función de consumo, el gasto de consumo, A es el consumo autónomo, B es la propensión marginal a consumir y Y menos T
es el ingreso disponible. Ya sé que ya lo había dicho, estoy insistiendo porque es muy importante que quede claro la relación que existe entre el ingreso disponible y el gasto de consumo. Ahora bien, ¿qué es esta letra B? Ya les había dicho que representa la pendiente, pero también les había mencionado que representa la propensión marginal a consumir. En la siguiente diapositiva les voy a explicar qué es, pero ahorita lo importante es que podamos nosotros calcular la pendiente de la función de consumo. Y vamos a utilizar este mismo ejercicio para calcular la pendiente, ¿sí? ¿Cómo calculamos la propensión marginal a consumir o pendiente de la función de consumo? Bueno, como cualquier otra pendiente, el cambio en Y sobre el cambio en X, pero como en esta ocasión en el eje de las Y está el gasto de consumo y en el eje de las X está el ingreso disponible, pues lo vamos a calcular mediante la siguiente fórmula. Cambio en C, que representa el cambio en Y, está en el eje de las Y, dividido entre el cambio entre el ingreso disponible, que está en el eje de las X, ¿sí? Entonces es cambio en el consumo dividido entre cambio en el ingreso disponible, y puedes agarrar cualquiera de los dos puntos. Puedes agarrar el punto B y el punto C, el punto C y el punto D, el D y el E y el F para calcular la pendiente de la función de consumo. En este caso voy a agarrar los puntos B y C, ¿sí? Entonces si tú ves aquí, primero es cambio en C, entonces el cambio en C entre los puntos B y C es de 1.5 y el cambio en el ingreso disponible de 2 a 4 es 2. Entonces la pendiente la vamos a encontrar dividiendo 1.5 entre 2, que da como resultado 0.75, que es el valor de la pendiente, y la vamos a ubicar este 0.75 en esta letra B, porque ya les había dicho que representa la pendiente. Si nosotros queremos armar la ecuación de la función de consumo a través de nuestra tablita, nos quedaría de esta manera. El gasto de consumo es igual a 1.5, que es también el gasto de consumo autónomo, es este 1.5, el gasto de consumo autónomo, te recuerdo, es el gasto de consumo que las personas tienen o el país tiene cuando el ingreso disponible es igual a 0, ¿sí? Entonces nuestro gasto autónomo va a ser 1.5. La letra B o propensión marginal a consumir o pendiente es 0.75, que multiplique al ingreso menos los impuestos. Si tuviéramos los datos de los impuestos, entonces pudiéramos sustituirlos en esta ecuación, pero un poco más adelante vamos a ir agregando datos. Ahorita lo más importante era que tú entendieras cómo formar la función de consumo del modelo keynesiano, ¿sí? La propensión marginal a consumir, ahora sí. La propensión marginal a consumir es la pendiente de la función de consumo. Entonces, ¿pero qué significa? ¿Qué significa propensión marginal a consumir? Es la fracción de un cambio ocurrido en el ingreso disponible que se gasta en consumo. Si lo queremos ver de otra manera, si lo queremos entender en términos así generales y sencillos, lo que significa es qué porcentaje de nuestro ingreso lo gastamos. Es decir, si una familia tiene un ingreso de 1,000 pesos y de esos 1,000 pesos se gasta 850, entonces la propensión marginal a consumir de esta familia es 0.85. Y si aumenta en 100 pesos su ingreso, entonces va a aumentar en un 85% su consumo, de tal forma que siempre está consumiendo el 85% de su ingreso disponible. Eso es lo que significa de manera general la propensión marginal a consumir. Ahora bien, si la propensión marginal a consumir de una familia es el 85%, entonces ¿cuál es la propensión marginal al ahorro? Bueno, la propensión marginal al ahorro es la diferencia 1. Si se está gastando el 85%, pues significa que está ahorrando el 15%, ¿verdad? Si está gastándose el 90%, pues entonces significa que está ahorrando el 10%. De tal forma que la suma de la propensión marginal a consumir más la propensión marginal al ahorro, entonces siempre nos debe dar igual a 1. ¿Cómo calculamos la propensión marginal a consumir? Ya lo habíamos dicho, es la pendiente de la función de consumo, cambio en C, sobre cambio en el ingreso disponible. Si queremos también graficar la función de ahorro, pues vamos poniendo en el eje de las X también el ingreso disponible y en el eje de las Y vamos a poner el ahorro planeado. Y entonces es 0 con menos 1.5, que es este punto que está aquí, el punto A. 2 con menos 1, que es este punto que está aquí. 4 con menos 0.5, que es el punto C. 6 con 0, que es el punto D.
8 con 0.5, que es el punto E, y por último 10,9, que es el punto F. Y entonces nuestra función de ahorro tiene una pendiente positiva también. En esta parte hay desahorro y en esta parte hay ahorro. Y nos dice que en el punto D, bueno, no hay ni ahorro ni desahorro, sino que nos gastamos lo mismo que nos gastamos el mismo valor de nuestro ingreso disponible. ¿Cómo calculamos también la propensión marginal al ahorro? Bueno, es cambio en el ahorro dividido entre el cambio en el ingreso disponible. Si agarramos los mismos puntos B y C, el cambio en el ahorro sería igual a 0.5, de 0.5 a 1, y el cambio en el ingreso disponible es 2 y nos da 0.25. Si te das cuenta, la propensión marginal a consumir hace rato nos había dado 0.75, más 0.25 de la propensión marginal al ahorro es igual a 1. Siempre la suma de las propensiones marginales nos debe dar igual a 1, siempre. Entonces aquí te dejo esta ecuación. Si en algún ejercicio de economía te dan a ti la propensión marginal al ahorro para formar la ecuación de consumo, entonces si ya sabes que la propensión marginal al ahorro es 0.25, entonces la propensión marginal a consumir es 0.75, y este 0.75 es la letra B de la función de consumo. Espero que este tutorial te haya servido. Si fue así, te invito a suscribirte a mi canal. En el siguiente tutorial voy a explicar el efecto multiplicador, ¿sí? Voy a explicar cómo calcular el Producto Interno Bruto, el multiplicador del gasto y el multiplicador de la inversión. Hasta luego.